Un cuento de niños puede salvar un bosque. Y no solo un bosque, un río, un páramo, una especie en peligro de extinción. Mi nombre es Valeria Rojas, soy profesora de primaria, como ya saben, y hoy quiero contarles cómo la literatura infantil puede ser la semilla para sembrar el cambio. Generar una conciencia medioambiental y transformar nuestro modo de vida para llevar una más sostenible es una preocupación que ha cobrado fuerza en el ámbito internacional desde la década de los 70, con la Conferencia por el Medio Ambiente Humano de Estocolmo, y que hoy sigue más vigente que nunca. No por nada, 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, suscritos por todas las naciones miembros, tocan la conservación medioambiental como su tema principal. Esto cobra aún más relevancia cuando vivimos en un país como Colombia, que es el segundo país más biodiverso del mundo, el primero en especies de aves, el segundo en especies de anfibios y el territorio que cuenta con el 50% de los páramos del mundo, un ecosistema único de Sudamérica llamado la fábrica de agua. Más aún, creo que si le preguntáramos a la mayoría de las personas en la actualidad, estarían de acuerdo en que es importante conservar nuestros ecosistemas y a los seres que viven en ellas. Hagamos una pequeña prueba. Por cada afirmación que yo realice y con la que ustedes se sientan identificados, por favor, levanten la mano. ¿Quién aquí ha estado frente a un paisaje natural y ha pensado, qué hermoso es, ojalá nunca cambie? ¿Quién de ustedes se ha maravillado ante la belleza de una flor? ¿O se ha asombrado ante la majestuosidad de un animal salvaje? ¿O se ha sentido conmovido ante su ternura? Si ven, todos aquí valoran la naturaleza y a sus seres. Sin embargo, la materialización de este interés y este amor no se ha dado con la rapidez esperada. El año pasado, la WWF, en su último informe, Planeta Vivo, dijo que en los últimos 50 años, es decir, desde esa misma década de los 70, las poblaciones de vida silvestre en Latinoamérica se han reducido en un 95%. Nada más en Colombia existen 1.213 especies de fauna y flora amenazadas. Y hace poco más de un año, en un periodo crítico de 3 meses, se destruyó el área de páramos equivalente a 573 canchas de fútbol cada día. Estoy segura de que ustedes escuchan estos datos horrorizados y piensan, qué terrible, tenemos que hacer algo. Pero entonces, ¿qué sucede? Las personas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales mienten al respecto de su interés de proteger el medio ambiente. Yo creo que tal vez algunas sí, pero la mayoría no. Lo que sucede es que no hemos logrado hacer una conciencia afectiva que nos permita comprender cómo lo que yo hago cada día impacta negativamente a otros seres y que eso realmente me importe. Hagamos otra pequeña prueba. Por cada acción que yo mencione y que ustedes hayan hecho en las últimas 24 horas, voy a pedirles que por favor levanten un dedo de su mano. ¿Quién aquí en las últimas 24 horas consumió o compró algo que venía empacado en plástico? ¿Quién se movilizó en un vehículo que usa combustibles fósiles? ¿Quién aquí en las últimas 24 horas arrojó un residuo no orgánico a la basura? ¿Quién en sus hogares o en sus trabajos prendieron una luz, salieron de la habitación y no la apagaron, tal vez pensando, en un momento vuelvo? ¿Quién aquí, mientras se duchaba o se lavaba los dientes, honestamente dejó la llave abierta todo el tiempo? Lamento decirles que si levantaron un dedo, y mucho más si tienen toda la mano extendida, impactaron negativamente a nuestros ecosistemas. Pero también estoy segura que ninguno pensó que ese pedazo de plástico o que esa basura no orgánica podía ser comida por un ave hasta intoxicarla o incluso matarla. O que al usar ese vehículo de combustibles fósiles o dejar la luz prendida, estaba contribuyendo a aumentar el calentamiento global. Tal vez ustedes no lo piensan, pero mis estudiantes del año pasado y de este año, sí. Y ese pensamiento incómodo que se va repitiendo día a día y que nos puede llevar al cambio, nació en ellos gracias a la literatura. Hay una famosa frase de Jacques Cousteau que me encanta, que dice, solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y he hecho de mi propósito personal en estos 10 años como profesora, dar a conocer a mis estudiantes la riqueza natural, especialmente de Colombia, buscando sembrar en ellos el amor y el deseo por protegerla.
Creo que tenía muy buenas intenciones. Hice muchos proyectos en los que mis estudiantes aprendían y estudiaban las especies de fauna y flora, los ecosistemas, entendían las problemáticas medioambientales y podían explicarlas con mucha propiedad. Sin embargo, algo faltaba. El interés estaba ahí, pero el cambio no llegaba o se esfumaba con rapidez. Preocupada por esto, el año pasado decidí intentar algo distinto. Como literata de formación, siempre he usado libros infantiles e ilustrados como una forma de trabajar cualquier tema en mi aula de clases. Y obviamente, la conciencia medioambiental no era la excepción, pero siempre los había usado como un recurso secundario. Pero como les dije, preocupada de no ver los cambios que esperaban mis estudiantes, decidí darle una vuelta a mi práctica. Y fue así como la literatura se volvió ya no un recurso secundario, sino la puerta de entrada a la ecología. Y al hacerlo, redescubrí en mi biblioteca un bello libro llamado Eco SOS, o Ecosos, como le dicen los niños y las niñas. Este libro explica 12 problemáticas sociomedioambientales a través de un cuento y una metáfora, y sería el que nos trazaría la ruta del proyecto. Lo primero que hice fue escoger las 6 problemáticas que eran más relevantes o más cercanas a mi contexto local, que es el Quindío, el lugar de Colombia donde vivo. Y luego comenzamos. Al inicio de cada semana leíamos el cuento de Eco-Osos. Después estudiábamos esta problemática desde la perspectiva científica, a través de textos informativos, videos, explicaciones, conceptos, y luego leíamos más libros infantiles, más libros ilustrados que hablaran o tocaran el tema de la semana de manera directa o tangencial, y el cambio fue inmediato. Mis estudiantes desarrollaron una conexión emocional tan fuerte con los personajes que les permitía ahora sí darle sentido a todos estos datos y explicaciones que antes eran tan abstractos, porque es que el oso de anteojos no era solo un bello mamífero en estado vulnerable, que lo es, sino que era Rogelio Páramo, el personaje de Río de Colores, que había sido desplazado de su hogar por la deforestación y por la agricultura. O porque las aves que estaban siendo traficadas como mascotas exóticas no eran solo la devastadora imagen de un loro enjaulado, sino que eran la tángara multicolor, tan bella como una flor, que había sido salvada de los cazadores de aves gracias a que el flamenco calvo la escondió entre las flores del bosque de niebla. O porque las ballenas jorobadas no eran solo un gigante migratorio amenazado por la pesca y por el proyecto de un megapuerto, sino que eran los animales que Emilia había visto en sus últimas vacaciones junto a su abuelo. Y es que la literatura tiene el poder de dar nombre, sentimientos y alma incluso a los seres más ajenos a nosotros. Para que entonces esos otros alguien, montaña, humano, perro, pájaro, árbol, culebra, gato, glaciar, entren en el paisaje de nuestros afectos y lo enriquezcan. Y una vez esos otros alguien, planta, animal, ecosistema, partícula de vida, hacen parte de mis afectos, entiendo que lo que yo hago cada día los puede impactar y entonces sí se vuelve imperante hacer un cambio, así sea pequeñito, porque ahora entiendo que lo que yo hago puede afectar a esos seres que ahora amo y quiero proteger. Sé que esto puede sonar un poco a un cuento de hadas o a una ficción, pero tengo para ofrecerles las acciones que realizaron mis estudiantes y que superaron con creces todo lo que yo esperaba como prueba de que esto funciona. El primer cambio que noté en ellos fue que al finalizar tan solo la primera semana estaban tan preocupados por estas problemáticas que no dejaban de preguntarme: Miss Vale, ¿qué puedo hacer? Por favor, dime cómo puedo ayudar a salvar el planeta. Y fue así como nacieron los retos ecológicos, una serie de acciones que podían realizar ellos y sus familias y que habíamos construido conjuntamente. Los retos eran algo totalmente opcional y los llevaban a casa cada viernes, pero era lo que más esperaban mis niños, porque sabían que una vez los recibieran iba a tener el poder en sus manos de salvar el planeta. Otra de las acciones que pude ver fue que paralelamente a que estábamos estudiando los problemas medioambientales, estábamos aprendiendo escritura persuasiva. Y la idea era que al final de la unidad, mis estudiantes identificaran una problemática en el colegio o a una situación que quisieran cambiar e hicieran una carta. De las 8 problemáticas que identificaron,
4 tenían que ver con el medio ambiente. Y una vez que tenían que decidir sobre cuál querían escoger, 60% de ellos decidieron escoger estos temas. Incluso sobre otros que pueden ser mucho más atractivos para un niño de 8 años, como que tengamos una cancha de fútbol nueva o que tengamos postres más ricos en la cafetería. Además, desde que comenzó el proyecto hasta la finalización del año escolar, es decir, durante un periodo de 6 meses, recolectamos todos los residuos plásticos de sus loncheras e incluso otros que encontrábamos tirados en el parque para llenar botellas de amor, que luego llevaríamos a una fundación que los convertiría en madera plástica. Este año, mis estudiantes, además de todos esos proyectos, estaban tan preocupados que querían compartir lo que habían aprendido con otros estudiantes del colegio. Y fue así como nacieron los Speech to Save the Planet, en el que mis estudiantes se pararon, así como estoy yo hoy, a presentar a los estudiantes de segundo las problemáticas que habían aprendido. Pero no solo explicaron cómo se veía esa problemática, sino que además propusieron alternativas que pudiéramos implementar en el colegio, tales como cambiar las cucharas de plástico de la tienda o de los postres por alternativas más ecoamigables, como cucharas de madera o de metal que podamos lavar y reutilizar. Otros, por ejemplo, propusieron sembrar árboles nativos para convertir nuestro colegio campestre, en sus propias palabras, en un santuario de fauna. Otros propusieron que cada 2 meses, aunque ellos querían que fuera más seguido, tuviéramos un día sin carro para mitigar nuestro impacto en la contaminación del aire. Y así como estas acciones se pueden contabilizar, existen muchas otras que no, y no por eso dejan de ser trascendentes. Tengo muchísimas historias que podía contarles, como las de los niños que les dicen a sus familias que por favor no coman carne al menos una vez a la semana, porque es que las flatulencias de las vacas producen calentamiento global. O porque para ser potrero tenemos que deforestar hectáreas de bosque nativo. O aquellos que les dicen a sus hermanos mayores que no sean consumistas, que no pidan el último celular porque el que tienen todavía funciona. O aquellos que ya no botan comida en la cafetería, o bueno, ya no botan tanta, porque entienden que al hacerlo desperdician recursos muy valiosos como el agua. O aquellos que aman los carros, pero ya no hablan de cuál tiene más o menos caballos de fuerza, sino de cuál es a gasolina, cuál es híbrido y cuál es eléctrico, para entender cuál contamina más y cuál contamina menos. Pero si queremos niños curiosos, arriesgados, que quieran cambiar las cosas, necesitamos adultos que estén dispuestos a escucharlos. Adultos que les lean en voz alta, adultos que los acompañen, adultos que los hagan cuestionarse, que los acompañen a investigar juntos. Adultos de mentalidad abierta, dispuestos a incomodarse y a seguirles los pasos. Necesitamos adultos que se conviertan en los jardineros que rieguen las semillas que la literatura plantó en estos niños y niñas. Ese jardinero puede ser tú, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano o primo mayor, profesor. Por favor, acércate a la biblioteca o a tu librería local y busca un libro que hable de cómo cuidar el planeta o que tenga como protagonista a los animales, a las plantas, a los ecosistemas de tu región. Te prometo que hay unos bellísimos e inténtalo. Lean en voz alta, investiguen juntos, cuestiónense y luego lean un poquito más. Les prometo que sus niños al final, cuando ustedes les pregunten, ¿quieres hacer algo para cambiar el problema de esta historia? Les van a decir que sí. Y cuando eso pase, por favor, investiguen qué pueden hacer juntos e inténtenlo. Puede que no sea fácil, pero les prometo que valdrá la pena. Mi último consejo es que recuerden que un jardinero es constante y paciente y que a veces los mejores frutos están por llegar. El año pasado, meses después de haber culminado este proyecto y cuando ya habíamos iniciado uno completamente nuevo de economía artesanal, les habíamos propuesto a nuestros estudiantes hacer un mercado de emprendimientos. La mayoría de los productos que realizaron fue con material reciclado, pero eso no fue lo mejor del caso. Cuando les preguntamos qué querían hacer con las ganancias, una de las estudiantes dijo, ¿qué pasa si lo donamos a una fundación medioambiental? Y después de una votación secreta entre esta y otras opciones, la ganadora indiscutiblemente fue esa. Y así fue como nació Market for the Planet. Mis estudiantes recolectaron con sus productos 1.775.000 pesos que donamos a una fundación que siembra frailejones en los páramos de Colombia, llamada Cumbres Blancas. Nuestra donación
fue equivalente a 60 frailejones. Y yo sé que esto puede no sonar a mucho, especialmente cuando sabemos la cantidad de áreas que son destruidas. Pero yo creo que si más personas se sumaran a este cuento, a esta maestra, a estos estudiantes, tal vez en un futuro no tan lejano, este cuento salve a un páramo entero. Gracias.